Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Este fin de semana me da mucho gusto conversar para Punto por Punto TV con el licenciado Samuel Palma César, actualmente en la Federación, trabajando en el gobierno federal, pero expresidente del PRI, exdiputado federal por el PRI y en esa calidad de priista. Vamos a conversar hoy con Samuel Palma. Bienvenido, Samuel. Estimado Andrés, es un placer. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en Punto por Punto. Oye, te agradezco que hayas venido porque me llamó la atención el artículo que compartiste en el Regional, en Punto por Punto, en nuestras redes, sobre lo que está pasando en el PRI. Pareciera que esa planilla de unidad no es tal. Hubo algunos priistas, que te lo digo aquí en Cuernavaca, algunos me los encontré y me dijeron, no es una planilla de unidad porque no se tomó en cuenta a todos. La otra parte dice sí, planilla de unidad, pero cuando sales tú con un análisis tan riguroso y hablando ya de una situación de falta de sensibilidad para tomar en cuenta a todos los priistas, es cuando digo, vamos a conversar para que en televisión podamos platicar del tema. Pues muchas gracias, Andrés. Pues yo disto mucho de, digamos, hacer una denuncia. Simplemente creo que la falta de unidad pues se ha exhibido en los propios eventos que ellos han organizado, pues ha quedado de manifiesto pues la falta de concurrencia, de personalidades de los distintos grupos, corrientes, y que solo quienes están ocupando las posiciones de presidente y de secretaria asisten con sus gentes. Entonces esta pues anunciada ejercicio de unidad, pues yo lo veo carente, lo veo que no está expresado, más allá de la retórica, se dice, pero sin embargo esto no tiene un efecto real en los actos, en los actos, en las actividades del partido. A ver, para entender un poco más las cosas, vámonos más atrás. El PRI siempre ha sido históricamente de corrientes, de pensamiento, de formas de organizarse, de sectores, pero siempre se ponía de acuerdo y por eso se mantuvo muchos años en el poder. En el 2000 es el quiebre aquí en Morelos, cuando dos grupos visibles se disputan la candidatura al gobierno del estado, al final, aunque van con un buen candidato, el PRI pierde la gubernatura. Y hoy, rumbo al 2018, nuevamente vemos grupos disputando posiciones de poder dentro del PRI, pero sin esa posibilidad de regresar al poder, aquí en Morelos. Sí, bueno, la peor condición en una etapa preelectoral es que no se pueda construir esa unidad, esa cohesión y esa confianza. Efectivamente, el 2000 algo de eso pasó y en este momento, bueno, pues está evidenciándose la falta de esta cohesión, de esta integración de distintos grupos expresados en la relación con la dirigencia, en el trabajo pues que hizo el delegado, ¿verdad?, que se proclamó pues, a todos los vientos esta famosa unidad, pero pues, hay actores políticos, como es el caso de un servidor, que nunca pudimos hablar con él. Entonces, ¿cómo se puede dar la unidad en el vacío, en la ausencia o en la confinación de las negociaciones o los espacios solamente con unos cuantos? ¿Será Entonces, que el PRI nacional creyó que con dos corrientes que ponga de acuerdo es suficiente? Pues no lo creo porque creo que exhibieron o hablaron de la famosa unidad como una expresión amplia y bueno, pues esto fue pues un acto sorpresivo. No creo que el Comité Ejecutivo Nacional crea que estas dos corrientes, estos dos grupos representan al prismo morelense, porque es obvio que no lo representan, es obvio que sus resultados no se compadecen de esa situación y por lo tanto pues hay expresiones múltiples, diversas en Morelos y en todo el país. O sea, el PRI es un partido muy rico en participación de sus cuadros, de sus militantes, y reducir esto a dos grupos pues parece una caricatura y parece verdaderamente ridículo, ¿no? En el 2012 dos grupos se pusieron de acuerdo, los mismos que se han puesto de acuerdo hoy rumbo al 2018, Samuel Palma, no tuvieron resultados. Ustedes como parte del sector popular no fueron tomados en cuenta para candidaturas. En el 2015 pasó exactamente lo mismo. Pues precisamente por eso, Andrés, que tú señalas el 2012 como un ejercicio de exclusión, efectivamente yo líder del sector popular no fue tomado en cuenta las propuestas que había de muy buenos cuadros políticos y bueno, pues finalmente pues secuestraron al partido estos grupos, pero los resultados no fueron satisfactorios. Ese antecedente pues manifiesta precisamente el riesgo de que pueda ocurrir lo mismo
y además la reedición de una historia que ya conocemos, ¿no? Dos grupos secuestran el partido, se asumen sus definiciones y pues establecen una visión de partido que yo le he llamado de dueños, ¿verdad? Dueños del partido. Pero en términos reales, rumbo al 2018, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI es el que tendría que designar candidato. Sin embargo, si el PRI nacional, yo ese escenario es el que veo, designa un candidato que no forme parte de ninguno de estos dos grupos que tienen el PRI, sería un candidato muy débil, porque no tendría estructura partidista suficiente. Y la otra parte, no sé si estés de acuerdo conmigo y quieras comentar lo diferente, la otra parte, si sale un candidato de uno de estos dos grupos, finalmente el otro grupo tampoco va a seguir hacia el 2018, ya lo vimos en 2006, en 2012, y bueno, ¿cómo están ustedes allá en el ámbito nacional analizando estas cosas para poderlas corregir? Bueno, yo estoy dialogando con la dirigencia nacional precisamente sobre los temas nacionales, pero también sobre los temas de Morelos, preocupado por lo que tú señalas. Yo sí creo que en el momento que haya un candidato, pues el fenómeno de la unidad, ahí sí, del partido se produce porque hay una cultura de los priistas de congregarse, de integrarse en torno de su candidato. Discúlpame que te contradiga, Samuel Palma, pero yo no he visto eso en los últimos 20 años aquí en el PRI de Morelos. Bueno, cuando menos se presenta eso de manera, digamos, formal, ya depende del candidato de aprovechar las expresiones de apoyo en torno de él para realmente construirlo, ¿no? La unidad nunca es automática, ¿no? Hay que construirla, pero sí hay una cultura en el PRI de congregarse en torno del candidato y depende del candidato y de su capacidad para esa unidad retórica de expresión o de declaración, construirla en organicidad, ¿no? A ver, regresando un poquito, en el caso de la dirigencia estatal, ya se cometieron errores, ya surgió una dirigencia que no goza de consenso pleno. ¿Hay tiempo todavía de que se pudieran poner de acuerdo? Yo creo que cuando hablamos de tiempo no hay tiempo, pero lo que sí hay es la necesidad de que exista una voluntad que cada día vaya construyendo esas condiciones de organicidad, y de ello tiene que dar manifestación plena pues en cada acto, en cada día, en cada convocatoria, en la posibilidad de conformar su estructura que por cierto no existe. Hay grupos que se solazan de decir que tienen la estructura, pero no lo han demostrado en etapa electoral. Estamos viviendo un momento donde el peso electoral marginalmente es de los partidos, pero más lo es de los candidatos. Esa es una tendencia, digamos, Retomo nacional. Una frase tuya, secuestrar al PRI ahorita es sentenciar la derrota al 18. Pues es no sentenciar la derrota porque, insisto, el candidato tiene un peso muy importante, el que sea, pero sí es en un momento determinado apostar a la derrota. Y hay quienes ganan apostando a la derrota. ¿Cómo hacerle cuando queda muy poco tiempo para ir a la Asamblea Nacional, donde los priistas tienen muchos retos? Número uno, ver si se queda o no se queda ese candidato que dice que el candidato a la presidencia de la República tiene que haber tenido algún cargo de elección popular. Los tecnócratas dicen que no, que eso se tendría que quitar, porque bueno, habría muchos que quedarían fuera automáticamente de la posibilidad de ser candidatos. La clase política tradicional priista tendría más ventaja de que de ahí saliera un candidato. Pero y después, aunado a todo eso, diputaciones federales, senadurías, gubernaturas donde hay elección concurrente, es decir, hay un trabajo pareciera abrumador a nivel nacional y eso provocaría que Morelos pues simplemente ni se tome en cuenta. Bueno, pues es cuando se pone a prueba el oficio político, la capacidad de construir unidad, la capacidad de hacer un diálogo abierto contra todas las corrientes, de superar sectarismos, de que quienes ocupan espacios no sean solamente representantes de los grupos a los que pertenecen, de pues ver con altura de miras la función, de pues ser auténticamente estadistas y políticos en el cabal sentido de la palabra. Eso es lo que está a prueba. Yo pues creo que se puede, si es que ese es el ánimo de construcción, si es un ánimo de apertura, de invitación, de cohesión, sí se puede. Los tiempos están en contra, pero es posible si existe voluntad. Si no existe voluntad, si lo que anima es la visión de partido persona, de partido dueño, de negocio, de venta de candidaturas, de ese tipo de cuestiones, entonces no hay tiempo. Entonces yo creo que aquí está el dilema, ¿en qué posición se van a poner? Se van a poner en la posición de cohesionar, de integrar, de tener una visión amplia. O vender lo que queda del partido. O vender lo que queda del partido, hipotecar al partido, verlo como
como un negocio, seguir llenando las alforjas. Bueno, eso porque aquí yo hago un énfasis, y bueno, el análisis periodístico, aquí lo hemos compartido con Javier Pineda, es que nos sorprende la designación de un diputado que fue coordinador y que la bancada priista estuvo pues más de 2 años al servicio del gobierno del Estado de manera incondicional en todos los temas. ¿Habrá capacidad para que ahora se asuma una dirigencia en una situación de verdadera oposición? Mira, sorprende eso, sorprende las multas al partido, sus responsables, las nóminas, ¿verdad? O sea, hay una serie de eventos que han agraviado el partido, las tomas del partido incluso prohijadas por parte de quienes ahora están en puestos de dirigencia, todo eso sorprende, pero en este momento lo de que debiera de, digamos, primar es la cohesión, es la voluntad, es la capacidad de construcción. Si nos vamos a hacer ahorita una revisión puntual del pasado inmediato, pues prácticamente no va a quedar títere con cabeza. Pero por encima de eso hay una obligación frente a la sociedad de construir la corriente política que representa el PRI para gobierno. Es una corriente política necesaria porque es un factor de equilibrio, de gobernabilidad, de postular acciones y una visión del desarrollo del Estado, y eso es lo que está en juego, eso es lo que tiene que hacerse. Si revisamos todo el pasado, insisto, no va a quedar títere con cabeza porque muchos de los que ahora están aquí están implicados, insisto, en tomas del partido, en multas del partido, en acciones que agraviaron al partido. Pero bueno, así fue la decisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir hacia adelante. En el corto plazo yo solamente veo 2 o 3 escenarios en el PRI. Número 1, que la dirigencia empiece a generar reuniones y acciones de consenso. Número 2, que viniera la venganza hacia quienes se oponen a estas imposiciones. Y número 3, pues que los que ya se han ido se terminen de ir, algunos que no se han querido ir lo piensen. ¿En qué escenario se pone Samuel Pues yo nunca he creído en las venganzas, ¿no? Yo creo en la construcción. La política es una constante cita hacia el conflicto, hacia situaciones de tensión, pero precisamente la política es cómo superar esas situaciones de tensión en una visión generosa. Y yo creo que eso es lo que requerimos ahorita, no venganzas, no ajuste de cuentas, pero sí capacidad de construcción hacia el futuro, y eso es lo que tenemos que hacer, el futuro de hoy, O sea, no es el futuro de meses, ya estamos a meses, estamos frente a una asamblea. Bueno, es el tiempo de construir, es el tiempo de generar esta cohesión en hechos. No solamente se trata de endosar cheques, sino de construir esa unidad, esa cohesión, esa confianza en los hechos cotidianos. Yo creo que es posible si es que hay una auténtica voluntad de hacerlo. Muchas gracias, Samuel Palma César, que hoy estuvo conversando con nosotros en su calidad de priista, expresidente del PRI. En la crisis del 2000 te tocó algo complicadísimo, después también diputado federal y actualmente analizando aquí en Punto por Punto con nosotros esta situación que se está viviendo en los últimos días en el Partido Revolucionario Institucional aquí en nuestro estado de Morelos. ¿Algún mensaje final a la gente que nos está viendo, Samuel, y particularmente pues a tus compañeros de partido? Pues bueno, el compromiso que tenemos hoy frente a la política, la necesidad de construir, de edificar un espacio, una oportunidad para que, insisto, esta corriente política que es el PRI pueda expresarse, pueda ser un factor de gobierno, ojalá así lo sea, y un factor de equilibrio en el desarrollo del Estado de Morelos. Lo que está en juego no es la ambición personal de cada persona, lo que está en juego es la posibilidad, la capacidad de construir un proyecto político que sea para beneficio de los morelenses. A ese llamado yo creo que todos tenemos que asistir y ojalá con esa altura de miras veamos la participación cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, vámonos a mensajes y regresamos con mucho más esta noche de domingo.